El segundo movimiento tiene que ver con las reservas internacionales de Venezuela y estaría encaminado a transferir efectivo que está en instituciones financieras de los Estados Unidos y Europa a bancos en China, en Rusia y en Brasil. Según el documento que conoció la noche y en el que sería autorizada la transacción, Venezuela no descarta que sus reservas internacionales queden consignadas en otros países del continente americano. El documento solicita que el presidente Hugo Chávez autorice la transferencia de reservas internacionales operativas, es decir, recursos disponibles inmediatamente para cubrir importaciones y pagos de deuda del Estado venezolano. De los 29.097 millones de dólares que Venezuela posee, el 21,6% son reservas operativas, lo que corresponde a 6.285 millones de dólares. Este monto está invertido en divisas internacionales. Según el informe, el 67,7% de ese valor está representado en dólares estadounidenses y el 32,3% está invertido en euros y libras esterlinas. La mayor parte de las reservas internacionales de Venezuela están consignadas en el Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea, Suiza. Esta entidad financiera es considerada el banco de los bancos centrales del mundo. El informe que conoció la noche incluye la forma como están distribuidos estos recursos por países. En Suiza, Venezuela guarda el 59,17%, en Inglaterra el 17,9%, en los Estados Unidos el 11,31%, en Francia el 6,48% y en Venezuela el 3,79%. Aunque el documento del gobierno bolivariano no explica las razones para el movimiento de recursos, ni detalla montos ni posibles destinos para las reservas, sí deja ver inquietudes y temores sobre el riesgo de que las operaciones en dólares sean bloqueadas por el gobierno estadounidense. Es importante resaltar que toda operación electrónica sobre el uso del dólar norteamericano como sistema de pago debe ser de conocimiento de la Reserva Federal. Por lo tanto, esta puede tener injerencia sobre el destino y propósito. En otras palabras, puede congelar recursos en dólares. Frente a esa situación, el documento advierte al presidente Chávez: realizar depósitos u operación en dólares en cualquier banco del mundo lleva consigo un riesgo implícito porque toda operación debe ser de conocimiento de la Reserva Federal. Como solución a esta situación se sugiere utilizar otra divisa para las operaciones de la República. En Caracas, diputado Julio Montoya, usted que es contradictor del gobierno del presidente Hugo Chávez, ¿por qué elegir trasladar el dinero de los bancos en Estados Unidos y en Europa a países como China, como Rusia? ¿Qué significado político también puede tener esta transacción? ¿Cuál es el mensaje que le quieren dar a los Estados Unidos, al que llama el gobierno Hugo Chávez el imperio estadounidense? Bueno, yo insisto que esa es la parte que de toda la denuncia que he hecho yo, la que más me interesa. Es la que nos interesa a los venezolanos, porque no es cierto que todas esas reservas operativas están en los Estados Unidos. Insisto, es un porcentaje de los más pequeños de donde están depositados nuestros dólares. Segundo, estas reservas operativas están resguardadas en Europa y también están además en dólares, en libras esterlinas y en euros. Entonces, para nosotros no tiene sentido contradecir la misma conclusión a la que llega el Banco Central, quien establece que Rusia, por ejemplo, no cumple los parámetros para administrar recursos de reservas internacionales. Entonces ahí es donde no entendemos cómo en el mismo documento dice que no se puede y después recomiendan que se haga. Esto tendrá que explicarlo el gobierno. No puede ser que empecemos a utilizar recursos del léxico, de la retórica neocomunista, de llamar a uno pitiyanqui o agente del imperio, porque sencillamente como diputado de la República se atreve a pedirle al gobierno explicaciones en esta materia. Ahora resulta que el manejo de las reservas operativas de los Venezuela es un recurso estratégico y que la información no se puede discutir. Eso no es así. Eso no es así porque nosotros nos estamos endeudando con China en más de 30.000 millones de dólares. Nos estamos endeudando con Rusia en más de 5.000 millones de dólares. Y eso redunda en el país en pago de deuda, que el año pasado fue casi de 5.000 millones y este año irá por lo mismo. Es decir, estas decisiones, a mi manera de ver, no nos las pueden explicar, porque el argumento que se van a diversificar, bueno, están diversificadas ya. Están en Alemania, están en Inglaterra, están en Francia, están en Estados Unidos, están en Suiza, están en diferentes países del mundo. Pero el por qué hacerlo hoy con China.
Entonces nos llama la atención y lo que queremos explicar es si es una exigencia de China para seguir prestándonos dinero o es una exigencia de Rusia para seguir prestándole dinero a los venezolanos. Y además, hoy el presidente Hugo Chávez estuvo recibiendo un importante cargamento de armas proveniente de Rusia. Habló también de que se está gestionando un nuevo crédito de 4.000 millones de dólares para la compra de más armamento para Venezuela, para la defensa de su soberanía. Y según hicimos una investigación aquí en el programa La Noche, en los últimos 5 años, 11.000 millones de dólares en armas Rusia le ha vendido a Venezuela. ¿Pudiera también ser un condicionamiento por parte del gobierno de Dmitry Medvedev para realizar este tipo de negociaciones? ¿El hecho de que Venezuela pase su dinero a las reservas y a los bancos en Rusia? Ojalá eso no sea así, porque eso significa violentar nuestra soberanía. Yo lo que insisto es que Venezuela no necesita más armas. Venezuela es uno de los países con mayor criminalidad del continente americano. En Venezuela han muerto por la delincuencia en los últimos 10 años más de 120.000 personas. Parece ser que los tanques de guerra, que los aviones Sukhoi, que los submarinos y la fragata de poco nos sirven a los venezolanos para resolver el problema de la inseguridad. Nos resuelven para unas comisiones en los sectores militares, pero yo no creo que Venezuela deba de mantener esa compra exacerbada de armamento. Venezuela lo que necesita es empleo, calidad de vida, servicios públicos, bajar la inflación. Pero esas son las cosas que nos vamos a preguntar. Y es bueno que tú sepas que la Asamblea Nacional, a partir de esta denuncia, decidió abrir una investigación sobre una discusión sobre el tema de las reservas internacionales. Ojalá eso no sea para ir a decir, bueno, ahí están los pitiyanquis, están rompiendo la seguridad del Estado y por lo tanto deben de allanar su inmunidad, deben de meterle preso, porque eso es seguir metiendo la cabeza en un hueco como la avestruz. Venezuela necesita que este debate sea transparente y que la información sea sumamente clara para los venezolanos.